Perfecto, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Muy buen día. Vamos ahora a hablar un poco sobre los conceptos de simetría. Ok, entonces vamos a expandirnos, vamos a hablar de algunas cositas bastante interesantes sobre lo que es la simetría aplicada en la química, lo cual es algo bastante impresionante porque por medio de operaciones de simetría podemos resolver problemas que son bastante complejos y desarrollarlos de una manera muy simple, con resultados muy simples y con resultados bastante y con, vamos a decirlo, con valores bastante buenos, ¿no? Tal cual. Ok, entonces para entender un poco de la simetría necesitamos entender también la forma que tienen las moléculas. Pero antes vamos a ver qué es la simetría, porque simetría tiene muchas funciones, muchas definiciones, perdón, y estas varían según la ciencia que se les tome en cuenta, no sé, estética, por ejemplo. Pero en cuestiones matemáticas, que es la parte que nos interesa, al final de cuentas hablamos de que hay simetría, ¿ok? Cuando, vamos a ponerlo, tienen dos o más orientaciones en el espacio, ¿ok? Que no se diferencian. Eso es simetría desde el punto de vista matemático. Significa que si nosotros le aplicamos una determinada operación, que vamos a estar hablando sobre qué significa eso, la molécula va a ser indistinguible. Es como que, la rotamos, la giramos, no sé, la interconvertimos, ya vamos a ver qué operaciones hay. Y queda exactamente igual, entonces decimos que es simétrico, ¿ok? Pero van a ver que no es tan directo, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Para ello, para nosotros entender la simetría en química, hay dos cosas que debemos de entender. Por un lado están los elementos de la simetría, ¿ok? Elementos de simetría, que son, vamos a decirlo así, los anclajes en los cuales nosotros vamos a aplicar lo que le llamamos por otro lado las operaciones de simetría. Operaciones, vamos a escribirlo, de simetría. Ok, entonces estos son sus puntos de partida, son las dos primeras cosas que necesitan aprender y saber manejar bien si se quieren aprender a resolver o aplicar la simetría en las moléculas de química. Entonces vamos a ver qué es justamente una operación de simetría. Pues vamos a poner en texto para que sea más fácil justamente sea más fácil verlo, ¿no? Cuando es una operación de simetría, vamos a llamarlo una operación de simetría cuando se desplaza, vamos a poner desplazar la molécula en torno a un, vamos a ponerlo, eje, a un plano o a un punto, ¿ok? ¿Qué significa esto que acabo de escribir? Una operación de simetría es básicamente mover la molécula, ¿ok? Cambiar su orientación. Si después de hacer estos cambios la molécula se sigue viendo igual, entonces hablamos de simetría. Vamos a ahondar después un poquito más en estos detalles, obviamente. ¿Y cómo es que nosotros vamos a realizar esas operaciones? Necesitamos unos puntos de anclaje. Si le vamos a girar, necesitamos tomar un eje, así como la Tierra tiene un eje. Digamos, tenemos la Tierra, este tiene su eje, ¿de acuerdo? Y a partir de este eje hace su movimiento de rotación, ¿ok? Entonces, del mismo modo, en una molécula nosotros tenemos, por ejemplo, agua. Tenemos que definir justamente ese eje dentro del cual nosotros vamos a poder girarla, vamos a poder rotarla. Y para eso, para definir justamente esos anclajes, tenemos los elementos de simetría, los cuales son ni más ni menos que estos que les acabo de poner aquí: los ejes, los planos y los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegamos pues a este punto? Nosotros vamos a tomar algún eje, algún plano, algún punto y vamos a aplicar alguna operación de simetría, las cuales tienen su respectivo nombre, clasificación, y los vamos a ver posteriormente. Y si al final se obtiene otra posición, ojo con esto, se obtiene otra posición que no se pueda distinguir, de la posición original, entonces estamos hablando de simetría, ¿de acuerdo? No es que se vea bonito, no es que tenga patrones llamativos, es esto, que si tú la cambias de posición y no la puedes distinguir de la posición original, estamos hablando de simetría. Muy bien, ahora, para hablar de simetría, pues ocurren
o hay diferentes operaciones, y estas operaciones se aplican en los elementos. Vamos a ver entonces algunas de estos justamente estos aspectos, ¿no? Y el primero con el que vamos nosotros a iniciar es ni más ni menos que el plano espejo, ¿ok? Que se le llega a identificar con una letra sigma. Creo que esa mejor la escribo porque obviamente no tengo mi teclado el símbolo sigma, pero si ustedes recuerdan, la sigma es algo aproximadamente así. A mí me gusta hacerla así, ustedes la hacen como quieran. Esto, si hablan de sigma, estamos hablando entonces de planos espejo. Pero ¿qué es un plano espejo? ¿Ok? Pues básicamente es eso. Imagínense, obviamente no, imagínense un espejo. Y ese espejo lo pueden transposicionar en alguna parte de su molécula. Y el reflejo que les debe de ser exactamente igual en cualquiera de los dos lados. ¿Ok? Es como si ustedes pusieran un espejo en medio de ustedes y el otro lado sería el reflejo exacto de nosotros. Lo cual sabemos hasta cierto punto no es así, pero es con cuestiones del cuerpo humano. Vamos directamente a un ejemplo. Por ejemplo, si yo les hablara de la siguiente molécula, ¿no? El óxido de diclorofosfina. Esta que se encuentra aquí. Vean, esta molécula que está aquí, la primera. Esta molécula tiene un solo plano de simetría. ¿Ok? Significa que si yo le aplico este espejo, me va a dar exactamente la misma forma. La pregunta es, ¿dónde está ese plano de simetría? Para esto deben entender la orientación o cómo funcionan las moléculas. En este caso, recuerden que las líneas, como esta que está el enlace sencillo o el enlace doble, son enlaces que están en el plano de la pantalla, donde ustedes están viendo. Este de aquí, que es como un triángulo alargado pintado de color negro, es un enlace que sobresale de la pantalla, o sea, los está viendo usted, les está pegando en la cara. Mientras que este cloro, que tiene un enlace con líneas paralelas que se hacen cada vez más chiquititas, significa que el enlace va hacia atrás. Ok, entonces vean, oxígeno doble enlace en la pantalla, hidrógeno pantalla, un cloro les está pegando en la cara, el otro cloro se sale por atrás de su monitor. Y entonces yo les preguntaría, ¿cuál de estos o en qué manera puedes tú colocar un plano, un espejo, y que la molécula se ve exactamente igual? Pues si se fijan con cuidado, solamente existe un plano, solamente tiene un plano espejo, y es justamente este que estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Me refiero tal cual a esto. Vamos a ponerlo, ahí está. Bien, sería este de aquí, el cual vamos a quitarle fill sin fill. Ahí está, sería este que estoy poniendo, este de color blanco, este cuadrado que hice es el espejo. Entonces, ¿en dónde está? Me dicen ustedes, está en el plano de la pantalla, ¿ok? De tal manera que un cloro queda adelante y un cloro queda atrás, y el espejo atraviesa así tal cual de manera transversal, atraviesa el oxígeno y el hidrógeno. Para que me entiendan, vamos a verlo en un 3D. Entonces voy a seleccionar esta molécula y la voy a copiar al 3D. Vean, aquí está la molécula, es esta de aquí. Pero aquí también le falta una optimización al 3D que vamos a realizarle. Hay que hacer una optimización de geometría. Vean, ahora está, vean, aquí está. Déjenles pongo unas etiquetas para que sepan distinguir cuál es cuál. Entonces vean, este es el fósforo, un cloro, como les digo, los está volteando a ver, el otro cloro está atrás, el hidrógeno y el oxígeno está en el plano del pizarrón. De tal manera que si ustedes acomodan de esta forma la molécula y le aplican el espejo exactamente por en medio, vean, es lo que estoy haciendo esta operación, vean, la molécula es exactamente la misma, si la distinguen es exactamente la misma, no cambia, entonces tiene un solo plano. Cualquier otra posición, si yo hago esto y le aplico un espejo, vean, el oxígeno y el hidrógeno cambian, ok. Si yo la pongo así y le aplico un espejo, vean, estos se van para adelante, oxígeno e hidrógeno adelante, cloro se van atrás. Entonces vean cómo no son posición de espejo. La única posición de espejo que tienen, el único plano es este que está aquí. Igual aquí me sale un poquito chueco, pero vean cómo no cambia, ok. Vean cómo es exactamente la misma molécula con ese plano de espejo, ok. Entonces se dice que tiene un solo plano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una molécula como el agua? Es esta. Ok, en sí la molécula del agua es básicamente plana. Pero esta tiene cierta mayor simetría que la anterior. ¿Cuáles son los planos? Si ustedes los ven, vean. Tiene exactamente el mismo... Ups. ¿Qué hice? ¿No? Ok. Es un meme sobre Platón. Tiene exactamente un plano que es el que está en la
pantalla en la pantalla que ustedes están viendo, ¿ok? Ese es un plano exactamente el mismo que el anterior, pero tiene otro plano que yo creo que es más que obvio para todos nosotros. Es aquel que atraviesa exactamente por la mitad el oxígeno, ¿de acuerdo? Ese es el otro plano. Aquí lo moví un poquito, pero aquí sería, ¿de acuerdo? Entonces tiene dos planos espejo. Vamos a verlo al 3D para que ustedes puedan comparar y puedan identificarlo. Obviamente yo estoy usando un software, lo cual me hace que sea un poquito más sencillo, pero ustedes deben de aprender a identificarlos a papel, ¿no? Entonces vean, el primer plano espejo es este. Vean como si yo aplico un espejo, vean, es exactamente igual, no cambia. ¿Cuál sería el otro? El otro es el que atraviesa por la mitad del oxígeno, entonces sería desde este punto de vista. Vean como si yo aplico el espejo, no cambia, es la misma. Tiene entonces dos planos espejo. Cualquier otra posición no es espejo. Por ejemplo, este de aquí, se van atrás los hidrógenos, no es espejo, ¿de acuerdo? Igual, si ustedes lo rotan de tal modo, por ejemplo así, pues tampoco. Entonces así tampoco, unos suben, si yo los pongo aquí, unos suben y otros bajan, unos van al frente y otro atrás, entonces no. Solamente es el plano así tal cual, cuando está de frente, y aquel que atraviesa al oxígeno, que es este de aquí. Entonces tiene dos planos, ¿ok? Vamos ahora con un último ejemplo, con esta molécula aquí que es de un mayor tamaño, mayor complejidad, la boracina, pero aún así van a ver que es muy sencillo. ¿Cuántos planos tiene? Aquí es cuando ustedes le ponen pausa al video y traten de identificar los planos de reflexión. Prendanle pausa y traten de hacerlo, y una vez de esto, continúen. ¿Cuántos planos se identifican? Resulta que tenemos el mismo plano que el anterior, ¿no? Este que está justamente atravesando en el plano del monitor, ¿de acuerdo? Entonces ese es el primero. Vamos a quitarle esta cosa. Ahí está, es el primero. ¿Qué otro plano tiene? ¿Cuántos más? Pues resulta que si ustedes pasan un plano exactamente aquí por la mitad de los hidrógenos, van a tener otro plano, ¿ok? A mí no me está quedando tan derecho porque yo lo estoy haciendo rápido, pero ustedes, si lo hacen bien y bonito, les debe de quedar perfectamente alineado. Ven, ahí está un poquito mejor. Ese es un plano, llevamos dos. ¿Cuál es el otro? Pues es obviamente el que atraviesa el otro hidrógeno. Es este de aquí, llevamos tres planos y va a haber un cuarto plano que es el que va a atravesar a los otros dos hidrógenos. Me quedó chueco. Este de aquí me sigue un poquito chueco y más o menos está, ¿ok? Se entiende. Entonces vean, ¿cuántos planos tenemos? 4. 1, 2, 3, 4. 4 planos diferentes. Nótese que algunos son perpendiculares, perdón. Algunos son paralelos y otros son perpendiculares. Es lo que quiere decir. El plano de la pantalla es perpendicular al eje donde están los hidrógenos. Y es algo bien importante porque van a recibir nombres especiales. Generalmente, si ustedes tienen tienen un plano que es paralelo al eje principal, se les suele denotar con una V pequeña. A un plano que es justamente perpendicular al eje principal se le suele agregar con una H pequeña. Y hay un tercer tipo de plano, el cual es el que corta justamente a dos ejes de rotación. Es un poquito más complejo, pero nada del otro mundo, es un plano diedro. Pero para hablarles de estos planos, primero necesito hablarles de los ejes. Entonces ya para terminar esto, pues vamos a ver cómo se ve nuestra figura en el 3D, ¿no? Entonces vamos a seleccionarla, vamos a seleccionar nuestra molécula, ahí está, copiar al 3D. Entonces vean, esta es la molécula con la que estamos trabajando. Incluso vean, es una molécula plana porque es aromática, entonces en ese sentido, bueno, tiene dobles enlaces justamente intercalados, lo cual hace plana. No sé si es aromática, para aromaticidad tiene que cumplir ciertas reglas, pero sí sabemos que es justamente plana. Vamos a optimizar la 3D, vean cómo no cambia, o sea, cambian longitudes, pero la forma no va a cambiar. Ahora vean, el primer plano es este. Cuando la ven de frente, aplico operación, no cambia, ¿ok? Ahí está un poquito desenfocado, ahí está, vean cómo no cambia. El otro plano es que ustedes se agarren algún eje, por ejemplo, este hidrógeno de aquí. Si aplican una operación de espejo, vean, es tal cual el mismo, ¿ok? Ahí cambian un poquito los, ¿cómo se llaman los colores? Pero al final de cuentas va a quedar igual, va a quedar el mismo plano. Vean, si colocan esa línea por ahí en medio, lo que está a un lado va a reflejar a lo que está del otro lado. Vean, de esta manera aplican la operación de espejo y vean cómo quedó exactamente igual. ¿Sí lo ven? Si ahora tomo este eje de aquí
y aplico la operación de espejo, ¡pum! Quedó igual. Ahí se mueve poquito porque no está alineado, pero vean, es igual. Vean, aplico esto por este eje de acá, aplico la operación de espejo, el plano espejo y quedó igualito. Entonces vean, esos son los planos de reflexión, los planos de espejo. Y posterior video vamos a ver los demás, justamente elementos que nos van a interesar para entender cómo funciona esto. Por lo pronto, muchas gracias por ver y nos vemos al siguiente. Que la ciencia os acompañe. Porque lo dije en español.